tiene sus antecedentes en el siglo XIX, con relación a países a Polonia, con un solo objetivo de sacar estos territorios históricos, que hoy se llama Ucrania, de nuestro país. Esto es el objetivo. No hay nada nuevo. Todo es lo mismo. El Occidente está forzando este proyecto hoy. La responsabilidad de empezar el conflicto en Ucrania, su escalación y tragedias, eso es la responsabilidad del Occidente y, por supuesto, del régimen de Kiev de hoy. Pero también nos damos cuenta de que derrotar a Rusia en el campo de batalla es imposible. Muy buenos días. Putin se dirige a Rusia, culpa a Occidente de empezar la guerra y asegura que no le va a temblar el pulso para llegar hasta el final. En su primer mensaje sobre el estado de la nación desde el inicio de hace casi un año, desde Moscú, Putin ha argumentado que Ucrania ha sido quien ha empezado la guerra, al tiempo que ha acusado a las élites occidentales y al régimen de Kiev de ser culpables de la escalada de tensión al querer hacer un conflicto global de uno local. Ellos empezaron la guerra y nosotros usamos la fuerza para pararlo, dice. Ha recordado cómo todas las sanciones que ha recibido Moscú en todo este tiempo se han vuelto contra Occidente. Países en los que ha señalado cómo han aumentado los precios, han cerrado fábricas, ha sufrido la industria, mientras les dicen que la culpa es de Rusia. Una Rusia que, según ha dicho, ha resistido a todos los ataques económicos y ha puesto de ejemplo que habían dicho que su economía se iba a hundir en un 25% y solo lo ha hecho un 2%. Los mensajes a Occidente han marcado todo su discurso, llegando incluso a afirmar que están intentando imponer sus valores totalitarios. Martes en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar hoy aquí, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues ilusionado por otro programa. Poder disfrutar de 2 horas de libertad de expresión me parece maravilloso. Y nosotros encantados con tu canal de Telegram. Es un regalo, y además un regalo que hacemos a nuestros espectadores y que hacemos a nuestros contertulios para que también puedan expresarse en completa libertad. Y además que sepan que nosotros no tenemos aquí otros condicionantes que nuestros espectadores. No hay ningún otro condicionante, ni partido político, ni nuestras ideas, nuestras convicciones, que la gente las conoce de sobra, y nuestros espectadores a los que nos debemos, porque esta casa vive fundamentalmente del Club de Amigos. Por tanto, pues muy felices de poder hacerlo y de ser probablemente una de las pocas televisiones del mundo que tiene esa condición. Mientras los demás pues viven de una cosa que se llama publicidad institucional o tratos de privilegio, aprovechamiento de un cártel en la utilización del espacio radioeléctrico y aprovechamiento de las especialísimas relaciones que han tenido los propietarios de esas grandes compañías de televisión con las sucesivas vicepresidentas del gobierno que en el mundo han sido. Y esa es la situación. Nosotros hemos vivido al margen de todo eso y hemos vivido porque tenemos la vocación de servicio público de verdad. Es decir, que es contar las cosas que ocurren. Hay gente que le molesta mucho, por ejemplo, que hayamos dado el discurso de Putin esta mañana traducido por una mujer rusa que ha venido a hacer la traducción en directo para saber qué coño es lo que el señor Putin, con perdón, les quiere decir a los rusos y le quiere decir a Occidente. Hay gente que dice, no, es que no, eso no hay que ponerlo. Pero ¿de qué me está usted hablando? Bueno, antes había gente que prohibía los libros de Kant porque era enemigo de la verdad, o porque era anti no sé qué, o porque era pietista en vez de católico. Aquí ponemos el discurso de Maduro para saber qué dice Maduro, o el de Daniel Ortega, que está matando gente cada día en Nicaragua, y por cierto, ante el pasmoso silencio de todo el mundo civilizado. Y pasmoso silencio sobre lo que pasa en Cuba, sobre lo que pasa entre los yugures en China, más de 1 millón de personas en campos de concentración, sobre lo que pasa en los derechos humanos en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en Bahrein, en Dubái. Seguimos. Bueno, pues aquí lo contamos. Y al que le moleste, pues mala suerte. Bueno, y dentro de esa vocación de servicio público, como nos debemos al Club de Amigos, el jueves os vais hasta Oviedo con el gato al agua. Sí, señor.
con esa canción tan maravillosa que tienen como ¿cómo se llama? Himno, ¿no? El himno de Asturias. Pues sí, la verdad es que en Asturias hemos tenido siempre una especial incidencia en nuestra audiencia, ¿no? Nos han seguido muchísimas personas allí, nos quieren mucho, supongo que no todos, pero los que nos quieren mucho, y nosotros tenemos mucho cariño a Oviedo, a sus gentes, no solamente a Oviedo, a toda Asturias. Nos presta mucho ir a Oviedo. Bueno, todo aquel que nos esté viendo, que sea de Asturias o que quiera acercarse hasta Oviedo este jueves, que sepan que pueden ver el programa en directo si llaman a ese número de teléfono 91 616 24 Además, estaremos en directo allí, Juan Antonio Castro y yo, si Dios quiere. Me hace mucha ilusión. Pues que se vayan apuntando, da igual si son socios del club o no, siempre se lo recuerdo, en ese número de teléfono. Bueno, luego nos cuentas que estás publicando en Telegram, ¿eh? Muchas cosas respecto a la posición, porque ayer me hizo una mención muy cariñosa a mi estupendo e íntimo amigo Román Cendoya respecto a lo que había o no hecho el gobierno de José María Aznar en torno al aborto entre el año 96, que ganaron las elecciones, y el año 2004. Y me gustaría darle la razón en alguna cosa y hacerle algún pequeño matiz en otras. Así que eso lo haremos luego. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Buenos días, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo valoras lo que está sucediendo? ¿Cuál de todos los Pues no lo sé, por donde quieras empezar. No, es que si los mezclamos nos pasa como en el poemario aquel de que entre tanta polvareda perdemos a don Beltrán, ¿no? Yo creo que lo más importante es lo que está pasando en Ucrania, al hilo del aniversario, las declaraciones que hubo en la conferencia de seguridad de Múnich, la visita del presidente Biden a Ucrania. Es la primera vez que un presidente visita un territorio en guerra en que no haya tropas americanas en el terreno, la reacción de Putin, la visita de los eurodiputados a España para saber cómo está gastando el dinero de los fondos europeos el gobierno y que les expliquen cómo, cuando se les pidió un mayor control sobre la distribución de estos fondos, en paralelo lo que hacen es rebajar el delito de malversación. Es decir, habría el destino de los fondos europeos a un destino distinto al que está previsto, a las reformas a las inversiones previstas. Al parecer sería una malversación sin ánimo de lucro. Esto no es nuevo, ¿eh? El comisario Reinders, que es el comisario en materia de justicia, ya anunció en un debate en el Parlamento Europeo que en materia de sedición, rebelión, etcétera, cada Estado hace lo que quiere, porque eso pertenece a la seguridad interior. Pero la modificación o la reducción del concepto de malversación afecta también a la administración de los fondos europeos, es decir, puede afectar a los intereses financieros de la Unión y puede poner en peligro que se repita una operación de una misión conjunta como Next Generation. Por tanto, esta visita a mí me parece muy importante y si el gobierno lo hace también, pues tendrá la oportunidad de explicarlo, ¿no? Joaquín Robles, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, yo encantado de venir al Toro Televisión, incidiendo en lo que dice don Julio, pues efectivamente existe prácticamente una comunidad de intereses por parte de los medios de comunicación y muy especialmente contra mi partido, contra Vox, que somos prácticamente el muñeco del pim pam pum de todas las cadenas de televisión, a diestra y siniestra, y por eso es muy de agradecer que en esta casa pues por lo menos se nos trate con un mínimo de objetividad, cosa que no sucede en el resto de televisiones, donde la tarea de demonizar a Vox pues es constante, como digo, tanto por aquellos que quieren defender las opciones llamadas moderadas, como por aquellos, vamos a utilizar un lenguaje decimonónico, aquellos exaltados, que también los hay. En cualquier caso, la cantidad de insidias, de mentiras, de tergiversaciones que se vierten sobre mi partido, pues dan para hacer un libro incluso. Entonces, pues es muy de agradecer y yo pues encantado de estar aquí, como es natural. Hablaremos de muchas de estas cuestiones que habéis sacado en vuestras primeras intervenciones. Por supuesto, centraremos el asunto en el aborto, pero antes tenemos que hablar de sanidad, porque hoy la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de la Huelga de Médicos y Profesionales Sanitarios se reunían para intentar buscar una solución a esta huelga que se lleva extendiendo desde hace varias semanas. Es el 12º encuentro, sin embargo,
embargo, desde el sindicato que encabeza toda esta huelga, desde AMITS, dicen que se encuentran muy cansados porque no se esperaban que fueran tantos días de huelga y aseguran que están peor que hace 3 meses. No estamos hoy mejor que hace 3 meses, estamos peor. O sea, en estos 3 meses se han marchado profesionales, tanto de medicina de familia como de pediatría. Por desgracia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no fue capaz de llegar a un acuerdo y recordemos que estamos con unos presupuestos prorrogados, así que ahí no se ha avanzado tampoco. Esto hay que resolverlo y hay que ponerlo en marcha, sabiendo que costará y que habrá que hacer ajustes antes de que terminen los residentes de mayo. Es que tenemos una fecha, de nuevo tenemos una fecha que es muy importante. Mientras los sindicatos siguen en pie de guerra, esta semana hemos conocido también la lista de Forbes de los 100 mejores médicos y muchos de ellos además son madrileños. Como cada año, la revista Forbes ha publicado una lista con los 100 mejores médicos de España en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia, los cuales desarrollan su actividad tanto en el ámbito privado como en centros públicos. Sin embargo, llama bastante la atención cómo la mayoría de estos hospitales y de estos médicos son atención madrileños. Entre más de 60 centros, la Comunidad de Madrid es la que sale más ensalzada. Y es que destacan el Hospital Ramón y Cajal, la Fundación Jiménez Díaz, La Paz, el Gregorio Marañón, el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, el Puerta de Hierro, el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús o el Rey Juan Carlos. Por otro lado, los mejores doctores se reflejan en un total de 26 especialidades médico-quirúrgicas. Estas especialidades van desde cardiología, neumología y neurología hasta pediatría, ginecología y oftalmología, pasando también por cirugía vascular, traumatología y oncología médica. Y de nuevo, también de estas especialidades destacan a médicos que trabajan en centros madrileños. En la especialidad de cardiología, Forbes destaca al doctor José Ángel Cabrera, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirón Salud. En cirugía cardíaca y cardiovascular destacan al doctor Gonzalo Aldamiz Echeverría del Castillo, jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca de la Fundación Jiménez Díaz, y en ginecología el nombre más sonado es el doctor Manuel Albi, jefe de este departamento, también en la Fundación. Por otro lado, en neumología destacan al doctor José María Chávez Sustaeta, jefe del Servicio del Hospital Universitario Quirón Salud, y en pediatría al doctor Fernando Cabañas, especialista en el Hospital de La Paz. El doctor Ignacio Jiménez Alfaro, jefe de Servicio de Oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz, es el nombre más sonado de esta especialidad. Unos datos realizados por la revista Forbes que demuestran el talento de la sanidad madrileña y desmontan así el discurso de la izquierda. Bueno, es algo habitual que Forbes publique esta lista de forma anual desde hace más de 6 años, pero justo coincide con las conversaciones entre la Comunidad de Madrid y esa parte de los sindicatos que por el momento parecen no encontrar una solución, y vemos cómo hay especialistas de enorme prestigio profesional, tanto en centros públicos como también en privados, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Julio. Vamos a ver, dos consideraciones. Primero, la sanidad madrileña. Todo es relativo en este mundo, por lo menos lo puedes analizar relativamente. La sanidad madrileña, desde el punto de vista relativo, probablemente es una de las mejores del mundo. Probablemente es una de las mejores del mundo. Y no me atrevo a decir la mejor, porque hay otros lugares en el mundo con buenas organizaciones sanitarias, ¿no? La cobertura que tiene y que da España y la Comunidad de Madrid a la gente, a los pobres, a los ricos, a los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres, es universal. Es decir, búscame países en el mundo donde ocurra lo mismo que ocurre en Madrid. Es decir, que la gente a veces pierde un poquito la perspectiva de dónde está. Es decir, una cosa es no tener agua corriente y otra cosa es llegar a criticar unas estructuras sanitarias que son buenísimas. Unos profesionales que son de primera, tanto enfermeras como médicos, como digamos los que administran las infraestructuras sanitarias, son gente de grandísimo nivel en Madrid y prácticamente en toda España, pero en Madrid muy especialmente. La prueba es que cada vez que se hace algún tipo de valoración sobre la sanidad madrileña, entonces lo que está ocurriendo con los sindicatos, que sin duda alguna utilizan una realidad que es las deficiencias que tienen determinados servicios, la imposibilidad de encontrar profesionales
porque evidentemente los sueldos que se pagan en la sanidad española nada tienen que ver con los sueldos que se pagan en la sanidad alemana o en la sanidad inglesa o británica, donde la misma enfermera que aquí cobra 1.500 euros puede irse a cobrar 4.000. Por tanto, oiga, como este mundo está abierto y hay que competir, pues nos está pasando eso. Ahora, los sindicatos no hacen ni siquiera una reflexión sobre sus propios liberados. Nunca la han querido hacer. Esas personas liberadas sindicales que durante el COVID no quisieran reincorporarse a sus puestos de trabajo mientras era imprescindible el incremento de número de profesionales que estuvieran allí porque la batalla era feroz y porque había miles y miles de personas que ni siquiera podían ser atendidas, esos mismos señores se ocupan ahora de hacer una huelga política en la que van a intentar por todos los medios, y eso es muy fácil de conseguir porque está en sus manos, no llegar a ningún acuerdo. Porque lo que les interesa es de aquí a mayo, eso ya a partir de las elecciones ya habrá acuerdo, tranquilos. Pero de aquí a mayo se trata de desgastar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso en una materia que es profundamente injusta. Es un desgaste profundamente injusto. Es decir, que hayan centrado todos los tiros a Isabel Díaz Ayuso concretamente, en vez de centrarlos en la sanidad valenciana, que ha sufrido un descalabro completo, que se han cargado dos de las mejores instituciones sanitarias que había en Valencia, como es el Hospital de Alcira o el Hospital de Torrevieja. Es decir, que están a punto de cargarse el de Elche. Es decir, oiga, mire, no nos cuenten milongas. No nos cuenten milongas. Es decir, pongan ustedes, mira, eso sí, yo sí que le diría a Isabel Díaz Ayuso, oiga, por favor, presidente, recoja usted todas aquellas subvenciones que se están otorgando a cuestiones que son menores o de segunda, acapare todo ese dinerico, Almeida que nos devuelva los 5 millones que van al desfile del orgullo gay y todo ese dinerico para pagar mejor a nuestros médicos. Vamos a hacer un presupuesto base cero también en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver qué montón de cosas se están haciendo que son menos necesarias que pagar mejor a nuestros sanitarios y pagar mejor a nuestros médicos y a nuestras enfermeras. Eso es lo que creo que hay que hacer. Y así de sencillo. Y los sindicatos deben, cuanto antes, obligar a sus liberados a que se reincorporen a sus puestos de trabajo. Eso abaratará nuestra sanidad y además redundará en que haya más profesionales atendiendo a la gente. Margallo. Bueno, yo creo que tenemos que empezar por reconocer que hay un problema en la sanidad y que ese problema se va a agravar con el tiempo. Tenemos un problema en la sanidad que yo cifraría en 3 rúbricas. Primero, faltan médicos, ganan poco, ganan menos que en otros países y tienen una situación bastante precaria, lo cual impide que un médico de familia tenga un contacto directo y constante con el paciente. Todo eso es verdad. Pero dicho eso, eso no es un problema de Madrid, es un problema nacional. Y si comparamos las ratios que quieran, listas de esperas en atención primaria, listas de espera para una operación quirúrgica, el tiempo de apertura de los centros de salud, etcétera, Madrid está de las primeras de España. Y si me permites desarrollar, porque esto me lo he tenido que estudiar con cierto cuidado, ¿no? El sueldo, decía que ganan poco. El sueldo bruto de un médico en España es 53.200 euros, lo cual da un salario neto mensual, estamos hablando de 2.990. Es poco, a mi juicio es poco para el nivel de preparación que se exige a un médico. Tener a un médico en disposición de operar plenamente dura 11 años y desde luego compara mal con los sueldos de otros países y eso explica que se hayan hecho, te voy a dar el número porque es muy curioso, el número de licitaciones que se ha dado, de certificados de idoneidad que son lo que se necesitan para que te coloquen en otro país, 27.500 certificados. Es mucho. Es decir, estamos formando médicos o personal sanitario en general para que desarrolle su actividad en otro país, lo cual no tiene demasiado sentido. ¿Esto es responsabilidad de las comunidades autónomas? Pues en gran parte no. Es decir, el tema de la titulación, el MIR, lo que tienes que hacer para la especialización, etcétera, corresponde a la Administración Central, corresponde al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Educación. Y cuanto antes pongan las
se pongan las pilas, pues mucho mejor. La precariedad es muy importante, pero insisto, ¿por qué? Porque dificulta que el paciente tenga una relación duradera en el tiempo con el paciente y sepa qué es lo que está pasando. No se encuentre con un señor, el señor que va allí, el paciente, con un médico cada vez que no conoce cuál es su historial. Pero Galicia, y aquí el Partido Popular tiene una enorme ventaja, el mejor gestor que ha habido de sanidad en España se llama Alberto Núñez Feijóo, cuando llevó el Insalud, llevó también Correos, pero llevó el Insalud. Galicia ha puesto en marcha un plan para reducir la precariedad a un 4%. A un 4%. Madrid quiere pasar del 55%, que es una cifra muy alta, a un 83% en 2024. Vamos a hablar de cuentas y no de cuentos. ¿Cuántos médicos hay en España? Hay 270.000, de los cuales 136.000 trabajan en el sistema público y en atención primaria 42.000. ¿Son suficientes? Evidentemente no. ¿Hay especialidades en que también faltan? Por supuesto que sí. Insisto, esto es responsabilidad fundamental de las administraciones, de la Administración General del Estado. Y en materia de conciertos se dice que el concierto, que a mí es una figura que me gusta, ha hablado Julio de Alcira y Torrevieja, la sanidad es un servicio público, pero se puede gestionar por un hospital público o concertar con una entidad privada siempre y cuando cumpla las condiciones de esa licitación, y no hay por qué despreciar esa concertada. ¿Por qué hay más concertados? Yo he estado dando muchas vueltas al ver las cifras, sé que Julio me examina. ¿Por qué? Es que es un tema que conozco. ¿Por qué hay más concertadas, entidades concertadas en Madrid que en otras partes? La respuesta es muy sencilla, porque aquí hay muchos más funcionarios y los funcionarios tenemos la opción de ir a la Seguridad Social o a una entidad concertada. Eso es muy fácil. Y el 80 y tantos % elige la entidad concertada. Luego, alguna reflexión habría que dar a este tema. En presupuestos, bueno, Madrid tiene 9.789, tiene algunas por delante, muchas por detrás. Y para el presupuesto 2023, que por desgracia no ha sido aprobado, no contamos con los votos de Vox para sacarlo, había un incremento de 1.000 millones en un año, que ya está bien. Joaquín. Sí, bueno, respecto de la gestión de Núñez Feijóo al frente de la sanidad gallega, también hay algunos datos que no son muy halagüeños, como que, por ejemplo, el gasto por habitante es el 9º de las comunidades autónomas de España, en Galicia. ¿Y la renta per cápita? Ha habido, sí, bueno, estos son los datos oficiales que yo manejo. También ha habido quejas por la privatización de algunos hospitales públicos, etcétera. Pero bueno, más allá de la cuestión de si la sanidad está peor en Madrid, en Galicia, en Murcia o en Valencia, lo cierto es que es un problema nacional, y lo cierto es que buena parte de culpa de que ese problema se dé a escala nacional está en la gestión de las comunidades autónomas. Para nosotros es prioritario centralizar la sanidad y la educación, entre otras. Por supuesto, la tributación y la justicia también deberían estar centralizadas. Este esquema de comportamiento de los españoles agrupados en reinos de taifas, que lo único que hace es romper con un precepto constitucional básico, que es el de la igualdad de todos los españoles. Y no existe la igualdad. No existe la igualdad en la sanidad, no existe la igualdad en la educación, y es el resultado de repartirse las competencias entre comunidades autónomas. Y por eso nosotros apoyamos desde luego las justas reivindicaciones de los sanitarios en todos los lugares, con independencia de que gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista o Compromiso, el que sea. Creemos que están en su perfecto derecho en exigir mejoras salariales y una mejor sanidad, pero también creemos que hay que ir un poco más allá y dar cuenta de cuáles son las causas que nos han llevado a esta situación, y que, bueno, en algún sentido también tendrá algo que ver el hecho de que tengamos una inmigración masiva, en muchos casos ilegal, que ocupa el lugar que podían tener los españoles. Entonces, en este caso también es un detalle a tener en cuenta, aunque partimos de la base de que a nadie se le puede negar la asistencia sanitaria, pero evidentemente es un problema que surge de ahí. Y desde luego el reparto por comunidades autónomas, en este caso, como insisto, en otros, lo único que hace es
ahondar en la división de los españoles y en el hecho de que vivamos ya no en una nación de ciudadanos iguales ante la ley, sino en 17 reinos de taifas en donde en cada comunidad autónoma pues hay una lengua cooficial, hay un tipo de educación, hay un tipo de sanidad, hay unas inversiones dispares en sanidad, en educación, etcétera, y esto pues el único partido que desde luego aparece en el horizonte con una solución para esto es el mío, es Vox, y el resto pues no, hasta el momento no. Hablemos del aborto, porque después de que Alberto Núñez Feijóo asegurara que el aborto no es un derecho fundamental, porque no se recoge así, según Naciones Unidas, se han sucedido las reacciones. De hecho, acabamos de conocer cómo expertos de la ONU están elogiando no solo la reforma de la ley del aborto, sino también la ley trans. Dice que las iniciativas son pioneras en Europa y que por ello pueden servir de modelo, Julio, a otros estados en el avance hacia la igualdad. Bueno, es que es absolutamente terrible desde mi punto de vista. Es decir, que la ONU ahora ya se permita... La ONU tiene como principio inspirador la Declaración de los Derechos del Hombre. En la Declaración de los Derechos del Hombre está explícitamente recogido el derecho a la vida. A partir de ahí ha habido muchos cambios, especialmente desde la fundación de la UNESCO, donde Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, que era un especialista en eugenesia, se encargó de promover una antropología completamente diferente. Lo que está ocurriendo con las Naciones Unidas, con las instituciones internacionales más importantes, es que tienen en su frontispicio una palabra fundamental para ellos, que se llama esterilidad. Esterilidad. Y por tanto, todas aquellas cosas que salen y que promueven desde Naciones Unidas, desde UNESCO, desde UNICEF, aunque os parezca, desde los organismos, la Organización Mundial de la Salud, desde los organismos más teóricamente más inocentes, más angelicales, más benéficos, todo lo que promueven acaba en esterilidad. El aborto, no tengo que explicar, que produce no esterilidad, la nada. Es decir, los anticonceptivos, las divisiones familiares, el divorcio, la homosexualidad, la transexualidad. Promover la transexualidad, desde mi punto de vista, es un auténtico crimen. En este momento, en Gran Bretaña, y yo la he expuesto íntegramente en Telegram, hay una demanda, una class action, una demanda colectiva de 1000 familias, porque la principal clínica psiquiátrica del mundo, que se llama Tavistock, y que ha sido una referencia desde la Segunda Guerra Mundial, donde, por cierto, trabajó un psiquiatra español durante muchos años como director, un tipo que, por cierto, es amigo mío y al que hemos tenido aquí entrevistando. En la Tavistock había un departamento de disforia de género que el Instituto de Salud Pública británico ha cerrado. ¿Por qué? Pues porque iban los niños, y estamos hablando de que iban al año 30 niños, 40 niños. Lo digo porque se explica en la demanda, la podéis leer, está en inglés, es un texto interesantísimo, largo, pero muy interesante y muy descriptivo de lo que allí ha pasado. Y en virtud de las leyes que permitían eso, los médicos que estaban en ese departamento lo que hacían era coger a esos niños que decían sentirse diferentes a su sexo biológico e inmediatamente les aplicaban tratamientos de bloqueo hormonal o incluso castraciones o histerectomías a las niñas. Bueno, y amputación de los senos. Eso, hoy, ha producido tal desastre que hay 1000 familias que están reclamando cuantiosísimas indemnizaciones por los daños causados a esos niños, que en la mayoría de los casos iban con temas de autismo o de depresión y que debieron ser tratados de otra manera. Cuando, a partir de que la Tavistock abre el abanico para el tratamiento de los niños, en la propia demanda explican que pasaron de cantidades de 60, 70 niños a cantidades de 1.600, 2.000, 2.600 niños. Y que además, si en un principio había un 50% de niños y niñas, ya se estaban produciendo un 70% de niñas que querían ser niños y un 30% de niños. La demanda es tan brutal que, bueno, por supuesto, el gobierno británico ha cerrado el departamento de la Tavistock y hay un escándalo montado alrededor de los tratamientos de disforia brutal.
¿Aquí qué se ha hecho? Aquí se está siguiendo una consigna, que es una consigna internacional de apoyo LGTB, que fundamentalmente trata de que impere el reino de la confusión. A los niños se les están diciendo cosas que no son verdad y se les está introduciendo en mundos que les van a llevar a el verdadero disparate en sus vidas. Y los adultos deberíamos estar velando para que eso no ocurra y específicamente para que las leyes no permitan y promuevan eso. Y eso es lo que quiero decir. Me parece que ha llegado el momento, el punto de poner pies en pared. El día que a uno de ustedes les ocurra con un nieto pequeño o con una nietecita y vean cómo están siendo manipulados y cómo pueden destrozar materialmente sus vidas y destrozar sus cuerpos. Y el día que nos encontremos dentro de 10, 8 o 12 años con demandas colectivas en España de esas familias que van a sufrir, que van a ser víctimas de este terrible disparate, pues veremos qué es. Nosotros solo desde aquí tratamos de anticiparlo y tratamos de que la gente proteja al máximo a los niños, protejan a los menores. Sí, como dice la ley trans de la Comunidad de Madrid, que mantiene hoy vigente Isabel Díaz Ayuso, razón por la que no han tenido que ser prorrogados los presupuestos que mencionaba José Manuel García Margallo. Tiene que ver. Si sigue vigente esa ley en la que el primer capítulo se dedica a la autodeterminación de género, es decir, en la Comunidad de Madrid hay algo tan sencillo como que tú puedes ir al registro civil y preinscribirte como mujer. Y ya, desde ese momento, tu consideración jurídica es como mujer. Y puedes ir al día siguiente y reinscribirte como hombre de nuevo. Es decir, estamos sufriendo una ley que el Partido Popular quiere y ha querido mantener y que es simétrica, prácticamente idéntica a la ley que promueve y que ha promovido Irene Montero y el gobierno de Sánchez. Eso lo haga el PP, lo haga Vox, lo haga el PSOE, lo haga... No. Es decir, entiéndeme, es que a mí me da lo mismo quién lo haga. Aquí me dedico a leer las leyes. Me dedico a leerlas y a compararlas, pero no porque yo tenga la voluntad de molestar a nadie, sino porque me leo las leyes y digo, oye, esto no puede ser, esto es un disparate. O sea, una ley de la Comunidad de Madrid con el PP en el gobierno y con Vox allí en la Asamblea de Madrid, resulta que el primer párrafo dice que en Madrid hay autodeterminación de género, ¿pero qué me está usted contando? ¿Pero qué me está usted contando? Pero ¿usted por qué adopta el siniestro plan contra los derechos del hombre, contra la dignidad del hombre que tiene la izquierda desde hace 30 años? ¿Por qué lo adoptan ustedes? Julio, le recuerdo que Vox pidió que se eliminara precisamente eso a la señora Ayuso. Lo pidió explícitamente Rocío Monasterio, porque parece, tal y como lo comenta, que en Vox apoyamos la autodeterminación de género y nada más lejos de la realidad. Yo hice una mención el otro día a José María Aznar en el sentido de que el Partido Popular, durante el gobierno de Aznar, efectivamente no había hecho nada contra el aborto. Para pulir o para cambiar la ley del aborto que había aprobado Felipe González en el año 85. Concretamente el 2 de agosto del 85 se publicó una ley que venía de alguna manera, es decir, precedida de una campaña en toda Europa. En Italia se llamaba Sulla pelle della donna. Así es. En la que venía a decirte, mira, el aborto se produce, es inevitable y fruto de que no está recogido en las leyes y que sigue penalizado en el Código Penal en el 417 bis, lo que está pasando es que muchas mujeres lo tienen que realizar en unas condiciones terribles o marcharse a Londres. ¿Vale? Bien. Esa fue, digamos, la ventana de Overton que fueron utilizando, el cambio en el criterio, para que la gente fuera masticando ese asunto. En el año 85, las estadísticas españolas recogían 9 abortos. En el 85. A partir de la publicación de la ley, hubo una evolución en el número de abortos. La ley se había hecho y se hizo con un argumentario que partía de decir el aborto es malo, porque muere la criatura, hay que tratar de evitarlo, pero no podemos consentir, decían, que una mujer vaya a la cárcel por abortar. Bien, oye, hasta ahí la gente te compraba el producto, porque la sociedad española conocía perfectamente que era un aborto, porque todos somos mayores desde pequeños, ya sabemos lo que hay dentro del vientre de la madre, y por tanto matar esa vida pues no era un plato de gusto para nadie.
todo lo que ha ocurrido desde entonces nos ha llevado a que hoy ya hay muchas personas para los que el aborto sí es un plato de gusto, es irrelevante. Es una cosa que... Otros muchos piensan que es malo, pero hay que tolerarlo, hay que aceptarlo. Y tal. Hay otros... Bueno, se ha ido produciendo un desgajamiento, ¿no?, de las corrientes de opinión respecto a ese asunto. ¿Qué hacía la ley? ¿Qué hizo la ley del 85? ¿Y por qué? Le decía Román, y eso me gustaría explicártelo a ti. La ley del 85 lo que hace es despenalizar el aborto en 3 supuestos. Entonces dice, si la mujer ha sido violada, hasta la semana 12 puede abortar sin ningún, digamos, tipo penal encima. Si lo que se ve en las ecografías es que hay unas graves taras físicas en el niño que viene, que van a hacer, también lo puedes abortar sin ninguna recriminación penal. O introducía un tercer supuesto que era el supuesto, que era lo que ellos querían de verdad y lo que en la práctica se convirtió el derecho al aborto. Ese tercer supuesto decía, en caso de grave riesgo para la salud física, porque entonces había dicho, oye, si hay 2 valores, el de la vida del hijo y el de la vida de la madre, pues, y psíquica de la madre. Grave riesgo para la salud física y psíquica de la madre. Y en ese y psíquica de la madre, que lo introdujo el Partido Socialista con el Partido Comunista, con una idea clarísima de dónde querían ir y a qué querían hacer, empezó a ser el gran coladero para que se pasaran del año 85 9 abortos, en el 86 467, en el 88 26.029, en el 89 30.500, en el 90 37.200, en el 91 41.000 abortos, en el 92 ya había 45.000 abortos al año, en el 93 otros 45.500, en el 94 47.000, en el 95 49.000. Y hasta aquí estaba el Partido Socialista gobernando. Y efectivamente, y tiene razón Román Cendoya, en el programa del Partido Popular del año 96, que yo viví directamente, en ese momento era afiliado al Partido Popular y además diputado en el Parlamento de Cataluña, yo lo que viví es que el Partido Popular se comprometía constantemente y manifestaba el derecho a la vida y el aborto era un mal, etcétera, pero efectivamente, y Román tiene razón, no hubo nada en aquel programa electoral en el que se comprometieran a cambiar la ley del 85. ¿Vale? Dicho eso, en el año 96 comienza el gobierno de José María Aznar, la ley del aborto sigue vigente y muchos pusimos de manifiesto que la ley era un coladero fundamentalmente porque el grave riesgo para la salud psíquica de la madre se utilizaba de forma completamente fraudulenta. Y de hecho, los centros abortivos que realizaban los abortos, para poder realizar el aborto, tenían unos tacos. Lo digo porque yo hice una proposición de ley en el Parlamento de Cataluña que yo mismo presenté, pidiendo que el psiquiatra que tenía que diagnosticar el grave riesgo para la salud psíquica de la madre que provenía del embarazo, que ese psiquiatra no dependiera ni económica ni orgánicamente del centro que iba a realizar el aborto, porque era una condición indispensable para que efectivamente no hubiera un fraude en la consideración del grave riesgo para la salud psíquica de la madre. Obviamente aquello no se contempló, nunca se cambió, el gobierno de José María Aznar nada hizo y en el 97 pasamos a 49.578 abortos, en el 98 a 53.000, en el 99 a 58.000, en el 2000 a 63.000, en el 2001 a 69.000, en el 2002 a 77.000, en el 2003 a 79.000 y en el tremendo año 2004, por razones de todos conocidas, nos fuimos a 84.985 abortos. Y yo lo que le dije y le digo a José María Aznar es que ahora, por favor, no venga a explicar cosas que él en el 2009, en la Fundación San Pablo CEU, y eso lo he colgado en el Telegram también para que haya constancia de que la explicación que estoy dando es para que la gente por lo menos escuche una argumentación, él explicaba que nunca se reconocería un derecho al aborto porque no puede existir un derecho al aborto. Derecho reconocido en la ley que ahora el Partido Popular acepta.
Ya está. Es decir, eso es lo que quiero explicar y con mucho cariño a Román, para que la gente también entienda el tema, ¿no? Es decir, el Partido Popular nada hizo para reducir el número de abortos, que es de lo que estamos hablando. De eso estamos hablando. Supongo que Margallo querrá decir algo al respecto, pero me tengo que ir a una pausa de publicidad mucho antes porque así me lo marca. Soy minoritario. Así me lo marca. Si voy a la SER, voy contra el toda la izquierda. Si no, aquí... Luego te doy todo el tiempo del mundo para que respondas. Pausa para la publicidad, 2 minutos y seguimos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y saludamos ahora a Bruno Navarro en nuestra mesa, que es coordinador de geopolítica de ISEP y un antiguo, bueno, lo conocerán todos ustedes por haber participado muchas veces en esta casa. Bruno, muy buenos días. Buenos días, encantado de volver aquí. Un primer análisis sobre el discurso de Estado de la Nación de Putin. No sé cómo lo has visto. Pues muy largo, de los más largos, quizás el más largo de los que ha hecho, y especialmente yo creo que ha sido para consumo interno. La inmensa mayoría ha hablado de economía, de medidas sociales, incluso de medio ambiente, sobre todo de economía, y ha sido muy dirigido al consumo interno y ha dejado la perla más al exterior, porque todo el mundo espera en este tipo de discursos de Putin una perla, algo fuerte, algo impactante. Claro, hablaban de cosas muy pintorescas como la anexión de Bielorrusia, de Osetia del Sur, de Osetia del Sur, de Abjasia, bueno, cosas un poco raras, pero bueno, ha dado una perla que tampoco es tan rara ni tan impactante ni que va a afectar tanto, a pesar de que desde luego no oculto que da buenos titulares, que es la suspensión por parte de Rusia de su participación en el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas, el nuevo START. Además, también en otro momento del discurso se ha referido al hecho de que Ucrania ya se estaba preparando para tener armamento nuclear. No sé si esto es así. Bueno, yo creo que parte de la retórica de Putin, de Rusia y de cualquier país que esté involucrado en una guerra es seguir en esa línea. Yo veo bastante improbable que eso sea cierto, que Ucrania se estuviera preparando para volver a tener, porque las tuvo al terminar, al caer desaparecer la Unión Soviética. Había una serie de países que tenían armas nucleares y que por cierto tratado se volvieron todas, digamos, reunificaron dentro de Rusia. Esos movimientos de armas nucleares, bueno, pues Ucrania lo cedió a cambio de unas garantías territoriales, que, bueno, visto lo que ha pasado después, pues no se han cumplido, pero veo totalmente improbable que esa afirmación de que Ucrania estuviera planteándose o negociando volver a tener armas nucleares sea cierta. Aparte de esa retórica de guerra, especialmente a efectos internos, porque externamente, pues internacionalmente no se sostiene. Poca gente lo podría creer hoy en día. Ahora mismo, sobre el terreno, ¿cuál es la situación en Ucrania? Porque dice Putin que nadie le va a ganar a Rusia en el campo de batalla. También es la retórica de guerra, es la misma en Moscú que en Kiev, vamos a ganar la guerra, lo dicen todos, hay que decirlo, es decir, el consumo interno está ahí, uno tiene que ir a la guerra diciendo vamos a perder la guerra. Claro, no puedes decir eso, es decir, es parte, muy mala cara. Es parte de eso, igual que la propaganda de guerra es ahí, y es un deber, es decir, Zelensky está haciendo lo adecuado para los intereses que él considera que tiene Ucrania en este momento, y Putin está haciendo lo mismo si lo que quiere es ganar la guerra. Que vaya a ganar o no es dudoso. Hoy en día yo creo que ya es prácticamente universalmente aceptado que esta guerra es difícilmente ganable por ninguno de los dos contendientes, ni Rusia ni Ucrania. No es que no lo vayan a seguir intentando, pero es difícil. Estamos en una época desde hace ya bastante de pocos avances, incluso cuando se hacen ofensivas como en la que Rusia está ahora mismo involucrado. Putin hubiera querido en este momento poder ofrecer al pueblo ruso una gran victoria en esta ofensiva que se ha iniciado hace unos días. El problema es que, aunque es verdad que Rusia en estos últimos meses tiene la iniciativa en la guerra, tanto en el terreno del Donbass como en sus ataques aéreos con misiles y drones sobre el territorio, sobre las infraestructuras críticas ucranianas, la realidad es que los avances son muy escasos. Si tú haces una gran ofensiva, se espera a lo mejor la recuperación de todo el Donbass. Esto es bastante difícil, ni siquiera ha conseguido tomar Vuhledar, es más, ha retrocedido en Vuhledar, ni siquiera ha conseguido tomar Bakhmut. Es posible que lo tome, pero tardará más tiempo. Entonces son victorias casi diría que pírricas,
Y los ucranianos tampoco están en mejor situación, es decir, están en una situación en la que ahora mismo no son capaces de hacer una buena ofensiva como las que hicieron al finalizar el verano. Es posible que estén en condiciones de hacerlas al terminar la primavera, a principio del verano, incluso a lo largo del verano, con los carros de combate de Occidente y otro tipo de armas que están llegando y van a llegar, que no requiere solamente que el carro llegue, hay que preparar las unidades, entrenarlas, que actúen conjuntamente y de una forma racional y con perspectivas o posibilidades de éxito frente a unidades similares rusas. Con lo cual, bueno, esto llevará su tiempo. Pero por ahora la situación es, digamos, yo diría, de empate. Una victoria táctica rusa, pero muy poco a poco, que significaría, a mi modo de ver, una victoria estratégica ucraniana, puesto que cuando te defiendes y te consiguen poco territorio, efectos estratégicos estarías ganando. Pero en todo caso la guerra yo creo que va a ir todavía muy largo. Mucho tendrían que cambiar las cosas en uno u otro bando para que esta guerra se resolviera de forma definitiva con una victoria completa y total que obligara al otro a sentarse y a renunciar, digamos, a todo lo ganado o todo lo perdido, ¿no? Dependiendo quién venciera en esta guerra. Margallo, ¿tú cómo lo ves? ¿También crees que se va a ir a largo? Vamos a ver, yo quiero hacer una matización. Ucrania renuncia a su armamento nuclear en el Memorándum de Budapest de 1994, que no es un tratado propiamente dicho. El tratado es el de 1996 de amistad entre los dos países. Y es verdad que a cambio de eso Rusia garantiza la integridad territorial de Ucrania, cosa que ha violado flagrantemente. No es la única. Ha violado la Carta de Naciones Unidas, el Tratado de Helsinki del 75, es decir, que el agresor es Putin y que está fuera del orden internacional, eso no cabe la menor duda. Segundo, yo creo que Putin ha sufrido varios descalabros importantes y que todos nos hemos equivocado en el pronóstico. Al principio todos que sospechábamos que iba a pasar lo que pasó en 2014, cuando ocupan Crimea y parte del Donbass sin que se pegue un tiro. Es decir, que el ejército ruso a través de Bielorrusia va a llegar a Kiev en muy pocas horas, va a deponer al presidente y establecer un gobierno títere. Eso falla evidentemente. Entonces entramos en una segunda fase, que es aislar a Ucrania e impedirle que pueda vivir, cortarle las exportaciones. Para eso hay que cortarle la salida al mar. Azov es la famosa batalla de Mariupol y el Mar Negro, que sería el intento de Odessa, con lo cual hubiese sido un corredor mediterráneo que hubiese empalmado con otro territorio ocupado por los rusos, que es Transnistria en Moldavia. Eso también falla. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que quiere ahora Putin? Bueno, consolidar su posición en los territorios que ha ocupado y reconquistar aquellos terrenos que ocupó y que ha perdido con Ucrania. Aquí estamos de Lugansk, de Donetsk, de Zaporilla y de Kharkiv. ¿Qué es lo que quiere Ucrania? Yo creo que el armamento que estamos suministrando ahora, esto me lo dicen mis amigos militares, es un armamento que en ningún caso capacita a Ucrania a romper las líneas del frente y entrar en los territorios ocupados por Rusia, incluido Crimea. Pero sí hacer frente a lo que se prevé que va a ser una ofensiva rusa de un momento a otro. Yo creo que los dos están intentando tener las mejores posiciones posibles para cuando se siente uno en una negociación. Claro. Lo que pasa es que esa negociación, en mi opinión, es imposible. Es decir, Putin no puede, después de todo lo que ha explicado a su pueblo, renunciar al territorio ocupado, es decir, volver con el rabo entre las piernas porque eso sería la caída del régimen y probablemente del putinismo, porque hay Putin y putinismo, no es lo mismo Fidel Castro que el régimen comunista de Cuba. Yo creo que eso no lo puede hacer y Zelensky no puede aceptar una paz en que permita, consolide o consagre jurídicamente la pérdida de territorios. Y ha subido la apuesta porque ya no solo habla del Donbass, es que habla también de Crimea, que forma ya parte jurídicamente, constitucionalmente, de la Federación Rusa. Es muy difícil, después de todo lo que hemos fallado todos en todos los pronósticos, decir lo que va a pasar. Yo creo que vamos a ir a una situación de mantenimiento del statu quo, cada uno en su territorio, probablemente con un alto el fuego, ya se intentó con 2 tratados, con Minsk II y Minsk III, pero sin que nadie pueda reconocer jurídicamente la situación del otro. Eso pues ya lo vimos en Corea y desde 1950 tenemos 2 Coreas. ¿Vamos a dejar ahí enquistado el proceso? Pues me temo que sí.
¿Cuáles son las otras derrotas que Putin ha tenido? Putin, su enemigo, su adversario es la Alianza Atlántica, es obvio. Toda la política rusa, incluso de los zares, es tener a sus adversarios occidentales lo más lejos de sus centros neurálgicos. Lo que ha conseguido es que la OTAN, que recordar que Macron dijo unos meses antes que estaba en estado de coma, se ha revitalizado. Dos países tradicionalmente neutrales como Suiza y Finlandia han entrado, que son frontera con Rusia, sobre todo Finlandia. Tercero, Alemania, que tradicionalmente se ha mantenido al margen de cualquier conflicto exterior, está participando como cualquier otro lado, y su ministra, que es una verde, pero una verde demócrata, no como los verdes que tenemos en otro lado, la ministra de Exteriores dijo: estamos en guerra con Rusia, literalmente. ¿Por qué? Porque la comunidad occidental ha entendido que aquí se están jugando varias cosas. La seguridad de toda Europa. Si se deja que Putin se salga con la suya, nos veremos como un Múnich del 38 con los Sudetes. Un desafío a todo el orden liberal internacional. Nosotros no podemos, los occidentales, reconocer que el derecho sea, la fuerza sea fuente del derecho. No podemos reconocer la anexión de territorios por muchas referendas que hayan hecho. Y eso es mi argumento siempre en Cataluña o en Kosovo, porque eso es contrario a... Déjame hacerte una pregunta, José Manuel. Dime. Que comparto en gran medida tu análisis, que además eres un buen conocedor de esto. ¿Qué razón hay para que, si estamos en guerra con Rusia, no enviemos... No estamos en guerra jurídicamente. Alemania lo no, dijo "we are at war with Russia", pero fue una expresión en el Parlamento retórica. Entonces, no hay una declaración de guerra. Vale, lo digo porque si la ministra de Exteriores verde alemana dice estamos en guerra con Rusia, si es como declaración retórica hay que aclararlo. Es decir, que no, es que no hay la declaración de guerra, una declaración formal. Porque si las cosas están como están, ¿qué razón hay para que no enviemos soldados a combatir con Ucrania y a salvar y liberar a los ucranianos? No. Es decir, como hicimos en Kosovo, que bombardeamos incluso a la población civil sin siquiera el acuerdo de las Naciones Unidas y violando absolutamente todo el derecho internacional. Eso ya se hizo en Kosovo, lo hizo Solana como jefe de la OTAN. Eso ya se hizo. Y nos lo comimos con patatas fritas, con muy poca crítica. Luego cada uno opinará lo que quiera de lo que se hizo en Kosovo. Pero ¿qué razón hay, si las cosas son como opináis vosotros? ¿Qué razón hay para que de verdad no cojamos y enviemos nuestras tropas a combatir con los ucranianos? Y estemos aquí, lo que están haciendo es haciendo el mongi, no sé exactamente qué cosa, diciendo: no, yo te voy a enviar 4 Leopards que hay en Zaragoza que no sirven ni para ir a recoger fruta. Es decir, y los americanos dicen: no, pero estos aviones no te los envío porque... O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que queréis? ¿Que sigan muriendo gente, rusos y ucranianos, en el frente de batalla? Sí, de lo que se trata es de acabar con la guerra, porque es un mal objetivo. Hay dos vías: una negociación de paz y llegar a acuerdos. Y la segunda, enviar a la gente y decir: vamos a por todas en la guerra. Es decir, ¿qué razón hay para estar con esta cosa? Es decir, te vuelo el Nord Stream 2 porque me sale de las bolas. Una infraestructura que era de Alemania y de Rusia, que había costado 20.000 millones de dólares, llegan los buzos noruegos y los americanos, según han explicado en Estados Unidos, le meten 4 cargas de profundidad y la vuelan. Con un desastre ecológico además alucinante. Vamos, que no se quiero ni tocar porque ¿qué más da? Si lo hacen unos, no pasa nada. Se cargan las relaciones entre Alemania y Rusia, que han sido durante muchos años, hasta el punto de que el presidente de la compañía gasística más importante era el expresidente o ex canciller de Alemania. Así es. Es decir, el señor Schröder. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué hay debajo de todo esto? ¿Quién está ganando? ¿Está perdiendo Rusia? ¿Está perdiendo Ucrania? ¿Estados Unidos está ganando más dinero que nunca vendiendo gas y vendiendo petróleo a Europa? ¿Los fabricantes de armas se están poniendo ciegos? Hombre, no sé, hagamos un análisis un poquito, no sé, yo intento, vamos a ver, yo no me sentaría con Putin ni a jugar al mus, porque me parece, o sea, y desde luego no me tomaría ni un café que me pusiera delante, porque mira lo que le pasó a Litvinenko, y desde luego tampoco me asomaría a la habitación del hotel si soy amigo suyo, porque me pueden tirar por la ventana. O sea, no tengo la más mínima empatía por el señor Putin. Me parece un ex KGB, un tipo sin escrúpulo ninguno, tal. Como no tengo ninguna por Daniel Ortega,
como no tengo ninguna por el señor Maduro, como no tengo ninguna por los Castro y sus amiguetes, como no tengo ninguna por el jeque que se cargó a Khashoggi, el príncipe Salmán en Arabia Saudita, ni tampoco tengo ninguna por los iraníes, ni tampoco tengo ninguna por los Emiratos Árabes que cuelgan de las grúas a los homosexuales, ni tampoco tengo ninguna por los chinos que tienen 1 millón de yogures en un campo de concentración encerrados porque son musulmanes. Claro que no. Pero quiero que les demos el mismo tratamiento informativo a todo ello. Y desde luego quiero la paz. Si Rusia quiere la guerra y nosotros estamos en guerra con ellos y admitimos que estamos en guerra, vamos a por todo. Vamos a enviar a nuestra gente. Vamos a enviar todos los tanques que tengamos, no los 4 Leopards para pasar el felpudo. Y los americanos que envíen tropas. Y los alemanes y los polacos, vamos. Que no, que eso es un disparate. Yo pienso que eso es un disparate. Sentémonos a negociar. Pongamos sobre la mesa, como ha puesto Turquía, la posibilidad de unas conversaciones de paz. Y lo demás yo no lo puedo entender. Es decir, que puedo comprender todo lo que tú explicas, pero no puedo entender la visión general del asunto, porque solo hay un ganador hasta hoy, que se llama Estados Unidos. Los demás son muertos rusos, muertos ucranianos, algunos muertos polacos, algunos húngaros. El desastre económico completo de la Comunidad Europea, que se ha visto casi envuelta en una recesión, la inflación galopante. Hombre, ¿de qué estamos hablando? Y hay que añadir que Rusia sigue vendiendo el gas a través de países interpuestos, a través de la India y China, que siguen comprándole el gas a Rusia y revendiéndolo a los países occidentales. Y también hay que añadir que la balanza comercial de algunos países con Rusia pues se ha visto notablemente incrementada por la guerra, de manera que el espectáculo no puede ser más lamentable, tal y como está la cosa. Bruno. El país que más gas ruso compra es España, que compra También. más que antes de la pandemia como consecuencia del desastre de la política exterior en el Magreb. Pero dicho eso, voy a intentar ser muy breve con Julio. El hecho fundamental, el punto de partida, es que Ucrania está invadida por una potencia nuclear. Y eso determina que la posición de los aliados sea ayudar a Ucrania a sobrevivir y, si es posible, a ganar la guerra, pero no a implicarse directamente mandando tropas a tierra o, que hubiese sido más fácil, vigilar el espacio aéreo para impedir Perdóname, hay una pequeña contradicción en lo que acabas de decir. ¿Ah, sí? Si la premisa es que es una potencia nuclear la que ha invadido... La premisa es un hecho. 6.500 cabezas nucleares. No, absolutamente. Es decir, entonces, ¿cómo le vas a ayudar a ganar la guerra a una potencia nuclear con 6.500 cabezas nucleares? Suministrando todas las armas que necesiten, pero hay un límite. Si tú entras, pones tropas en el terreno, puts on the ground, o pones aviones en el espacio aéreo, entramos en un conflicto con la OTAN, que tiene también potencias nucleares, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Por tanto, aquí se está haciendo un equilibrio, es decir, intentar ayudar para que Ucrania no pierda la guerra, pero no intervenir directamente para no vernos envueltos en un conflicto natural. Eso, si te acuerdas, cuando hubo un incidente que cayó un artefacto en suelo polaco, lo primero que dijo todo el mundo es que desde luego no era ruso, porque si hubiese sido ruso probablemente se hubiese podido aplicar el artículo 5 de la Alianza Atlántica, es decir, que todos hubiésemos tenido que reaccionar bélicamente contra... Ese es el problema, ese es el conflicto, ese es el problema. ¿Y por qué no nos sentamos a negociar? ¿Por qué no nos sentamos a hablar? ¿Por qué nadie saca la pancarta de la paz? Lo he intentado explicar antes. Vamos a ver. El problema es que las dos posiciones son irreconciliables. Tú, para que negocies, incluso en la vía civil, en el contrato civil, tienes que tener posturas que sean armonizables, no que sean absolutamente no armonizables. Putin, insisto, no puede sentarse a negociar. Si negociar quiere decir retirarse del territorio ocupado, incluido Ucrania, que eso sería el restablecimiento de la ley, porque eso sería el final de su régimen, y Zelensky no puede sentarse a negociar si la paz es a cambio de territorios, es decir, admitiendo la soberanía rusa sobre este tema. Pero conflictos de estos, tú has citado dos, es decir, cuando se produce el conflicto de Georgia, Rusia ayuda a la separación, a la secesión de Osetia y de Abjasia. En Moldavia tienes Transnistria, entre Armenia y Azerbaiyán está Nagorno, las dos Coreas. Es decir, que yo creo que este conflicto va por ese camino. Pero insisto, es que no hay postura de entendimiento común. Es decir, no es posible.
porque ninguna de las partes puede ceder porque estamos tocando a la madre, como dicen los argentinos. Ese es el gran problema. Ahora, Europa es verdad que ha sufrido más que nadie, estamos más cercanos al teatro de la guerra y dependíamos mucho más del gas y del petróleo ruso que los Estados Unidos. Estados Unidos es un país excedentario que efectivamente está aprovechando el margen. Pero el tema es muy importante, es que aquí estamos viendo un enfrentamiento entre lo que son las democracias liberales, Estado de Derecho, libertades, etcétera, y las democracias iliberales. Y ahí están todos, está Rusia, está Irán, está Corea, es decir, y luego la gran mayoría del mundo no quiere saber nada de sancionar a Rusia. En África, en América Latina, en Asia, etcétera. Nosotros creemos que somos muchos los que sancionamos, no. Menos de la mitad del mundo. No, mucho menos, sí, lo que llaman ahora el sur global. Mucho menos. Se ha puesto de lado, pero no solamente se ha puesto de lado en las sanciones, es que ha incrementado el comercio con Rusia. India, porque Rusia necesita encontrar nuevos socios, y los ha ido encontrando, e impulsar, aumentar el comercio con los que ya tenía. Lo cual es verdad que en ocasiones eso le ha llevado a tener que vender, por ejemplo, el crudo o el gas más barato de lo que querría, porque el otro le dice, no, yo te lo compro, pero mírate, me lo vas a vender más barato. Bueno, pero al menos lo va sacando, ¿no? Y en muchas ocasiones, como os he dicho antes, esa energía que terceros compran a Rusia vuelve a Occidente, con lo cual esto es como lo de no queremos nucleares, pero compramos la energía nuclear a Francia, ¿no? Yo creo que coincido plenamente, es lo que decía antes, que el conflicto llevamos ya, y va a seguir así, en una fase de enquistamiento, va para muy largo. Pero sí que creo que sí que se pueden hacer negociaciones, porque las negociaciones no siempre implican un tratado de paz definitivo, donde se unifican posturas, yo me retiro de aquí, tú de aquí, y hay una nueva frontera reconocida por ambos. Eso es un armisticio. O se vuelve a la frontera original, se acepta la actual, o se vuelve, o se hace... No, eso no va a ocurrir. Claro. Eso no va a ocurrir. Pero sí se puede llegar a unas negociaciones de paz que lleguen a un alto el fuego, como has dicho antes, y eso podría ser. ¿Cuándo Putin aceptaría esas negociaciones? Evidentemente, cuando por lo menos, a mi modo de ver, domine todo el Donbass. Sin la ocupación completa del Donbass, Lugansk lo tiene prácticamente, de Donetsk le falta algo más, sin la ocupación total del Donbass, y le está costando mucho, es difícil que se siente a negociar, porque en el momento en que hubiera un alto el fuego que podría dilatarse décadas, tendría que responder a sus propios ciudadanos por qué no ha llegado más allá. En el caso de Zelensky es verdad que la postura es no vamos a aceptar ninguna pérdida territorial, lo que no significa que no aceptemos un alto el fuego, porque lo mismo ocurrió en los acuerdos de Minsk I y Minsk II, donde durante 8 años hubo una parte del territorio ucraniano que estaba en unas autodenominadas repúblicas de Lugansk y Donetsk populares, y efectivamente no había paz. De hecho, seguía habiendo bombardeos, seguía habiendo determinadas escaramuzas y muertos todos los meses, pero era lo que podíamos llamar más o menos una paz o un alto el fuego más o menos inalterado. A esto podríamos aspirar hoy, probablemente, si se pusieran los medios. Problema, Zelensky quiere, lógicamente, recuperar todo su territorio, todas las fronteras, y se encuentra apoyado, llamémoslo jocosamente, por el primo Zumosol, que le está diciendo yo te voy a seguir suministrando dinero y armas, todas las que quieras, con unos límites, para no enfurecer demasiado a Rusia y sobrepasar una línea roja. Es verdad que hemos pasado varias, estaban los misiles de largo alcance, etcétera. Es decir, lo de los carros de combate era una línea roja. Conforme ha pasado el tiempo y se habla mucho, al final lo hace si no pasa nada. Los aviones, es posible que pueda ocurrir lo mismo. No hablamos de que la OTAN envíe aviones con pilotos de la OTAN, sino venta de aviones, entrega de aviones a Ucrania. Yo no digo que sea una línea roja, hemos pasado tantas que no me lo creo. Podría ocurrir que dentro de unos meses estemos entregando aviones y Rusia se vea en la obligación de aguantar todavía a la siguiente línea roja. Y la pregunta que me hago es, ¿hasta dónde vamos a seguir sobrepasando líneas rojas? Porque España debería tener, a mi modo de ver, una opinión propia dentro de la OTAN y la Unión Europea, en vez de simplemente sumarse como el último de la cola a lo que digan los demás. Y lo digo porque tenemos un problema mayor. Nuestro problema es que estamos entregando armas que necesitamos y dinero que necesitamos a un país que no es aliado nuestro para enfrentarse a un país que no es enemigo nuestro, mientras desatendemos los asuntos que tenemos en el sur. Y
si esto deriva en una guerra nuclear, está claro quién dio el primer paso físico, que es Putin, pero hay otros que a lo mejor tenemos que llevarnos la culpa de pasos que se dieron antes y de pasos que se están dando ahora. Luego, el belicismo, que a mí me sorprende, yo como militar me sorprende el belicismo de tantos pacifistas antes de ayer, ese belicismo de vamos a vencer a Rusia cuando, repito, no es nuestra guerra y podemos ayudar de otros modos y sobre todo hacer llegar la paz, porque nuestro problema el de España es, para mí, a mi modo es tener una voz realmente uniforme y una voz fuerte en Europa y en la OTAN frente a nuestras amenazas del sur, que son crecientes, y además Rusia está llegando a África para quedarse, está aumentando su presencia en África, especialmente en el Sahel, donde tiene cada vez más mano, y eso significa que Rusia cada vez va a controlar más el grifo de lo que ocurra en el Sahel, es decir, de lo que nos provoque o no nos provoque a nosotros. Hablamos siempre de la llave del grifo que tiene Turquía respecto a las masas migratorias en el Mediterráneo Oriental, pero es que dentro de poco Rusia tendrá la llave de muchas de esas masas migratorias en el Sahel. Y tenemos que llegar, yo creo, algún día tenemos que llegar a un entendimiento con Rusia, desactivar naturalmente las acciones de Rusia híbridas sobre territorio español. Hay que combatir a Rusia, no hay que combatirlo, y habrá que llegar a algún acuerdo, porque Europa sin Rusia, yo creo que nos estamos equivocando plenamente, además de lanzarle cada vez más a los brazos de una China que va creciendo en su amenaza. Yo creo que esto, efectivamente, el único que va ganando por ahora es Estados Unidos, y ya veremos si no le estalla esto en el futuro, cuando haya un bando muy flojo, que será Estados Unidos, disminuido con una Europa pobre, y un bando ruso-chino que pueda ser todavía más fuerte. A mí me preocupa eso y el Sahel. Nos quedamos sin tiempo. Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, un placer. Sobre... Pausa rápida para la publicidad y ahora seguimos con más asuntos y con Ana Gullo y Crónicas de Manila. Muchas gracias. Estamos de vuelta en Dando Caña y antes de seguir hablando de más asuntos que sé que el ministro tiene ganas de responder a Julio con la cuestión del aborto, saludamos a Ana Gullo y sus crónicas. No, aquí no hay libertad de expresión. Aquí expongo yo y se ha terminado como en la cadena SER o en La Sexta. No, aquí hablo yo y nadie más. Lo veremos, ¿no? Que ya os empezáis a meter en discusión y se me va el tiempo. Ana Gullo, Crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, pues Alba. entonces, Ni para Crónicas vas a dejar hablar, Julio, sí, ¿no? Sí, venga, do veniat, como dicen los yo te rectores. amparo, acógete a Sagrado. Muchas gracias. La Consejería de Igualdad de Cataluña lanza una guía práctica para incorporar la perspectiva LGTBI en las residencias y otros centros de ancianos. El objetivo, ofrecer herramientas a los equipos de profesionales que trabajan en estos centros para facilitar la estancia de las personas mayores pertenecientes al colectivo y evitar, incluso resolver, en su caso, los posibles casos de LGTBI-fobia. La titular del departamento, Tania Berge, ha afirmado que esta guía tiene que garantizar el derecho de los ancianos LGTBI a vivir su orientación sexual e identidad de género en plena libertad. Porque tal y como afirman en el propio documento, las personas mayores de hoy en día, en especial las nacidas hasta la década de los 50, pertenecen a una generación que no ha recibido casi ninguna educación sexual, ni tampoco de identidad de género. Y por eso es fácil que las personas heterosexuales desprecien a las personas pertenecientes al colectivo dentro de su centro residencial. La Generalidad podrá otorgar un distintivo que identifique estos centros como un espacio seguro para el colectivo. ¿Y cómo se van a prevenir los actos de discriminación? El centro habilitará canales internos de denuncia de fácil acceso para las personas residentes, serán confidenciales y discretos. En segundo lugar, si la dirección del centro tiene dudas, puede ponerse en contacto con el servicio de atención integral más cercano. Y si lo que se ha producido es una agresión física, es necesario hacer la correspondiente denuncia en la comisaría. Pero yo digo una cosa, porque viendo los datos del año 2019, los últimos que he podido tener acceso, en Cataluña hay un déficit de residencias públicas de 9.000 plazas. Entonces, se podrían destinar estos recursos que parece que les sobran a hacer este tipo de guías o canales o toda esta elaboración de proyectos nuevos que quieren hacer para implementar y evitar esa discriminación, en suplir un déficit que sí que afecta verdaderamente a los ciudadanos. Yo os dejo ahí la reflexión. No, es que está bien, quiero decirte, yo desde luego soy partidario de que no se discrimine a nadie. No, claro. Discriminar es una falta de caridad y eso no se puede hacer, ni se debe hacer, pero a nadie. Y que si hacemos una guía, pues no habrá que discriminar a los gordos, ni a los que se tiran peditos en las residencias, ni a los que no se lavan demasiado, ni a los que no son independentistas, en las residencias que yo he conocido en Barcelona, ni a los que, es decir, ¿de qué estamos hablando?
Pues claro que no hay que discriminar, pero proteja usted simplemente. Y además, fíjate las medidas que toman, algo que son, que ya existen todas ellas. Exacto. En el momento en que un anciano se vea golpeado, acosado, molestado o tal por otras personas, tal, pues ya hay unos cauces legales y hay unas... Es que no hay un director en la residencia que pueda velar por eso. Sí. Y eso tenemos que explicitarlo solo para hacer de nuevo apología LGTB. Es que lo Solo que van a para hacer que ahora... sean siempre los mismos colectivos los que reciban el dinero, porque detrás de eso, ¿sabes qué hay? Una subvención. Hay otra subvención. De hecho, esta iniciativa es del Departamento de Igualdad, que este año en los presupuestos generales que se han destinado al Ministerio de Igualdad en Cataluña han incrementado en un 27% en términos relativos, ascendiendo a los 25 millones, que entiendo que pues, dentro de estas medidas utilizan este tipo de iniciativas. Y lo que pretenden es, en base a lo que estabas diciendo, Julio, lo que quieren realizar sobre todo son acciones, por ejemplo, de sensibilización y formación continua para el equipo directivo que se encargue de llevar a cabo esa discriminación. Incluir actividades de ocio y entretenimiento sobre la realidad que vive el colectivo. Adecuar todos los formularios y a reglamentos internos que tienen dentro de las residencias a la diversidad del colectivo LGTBI. También incorporar a ese protocolo de acogida elementos específicos para integrar a las personas LGTBI dentro de las residencias. O sea, un montón de cositas que van siendo sobre temas de diversidad que se van implementando y que cuestan Pues dinero. imagínate, 25 millones de euros para subir el salario de los médicos y del personal sanitario en Cataluña. ¿Sabes lo que cuesta una plaza pública en Cataluña de media en este tipo de residencias? 7.000 euros al año. ¿Al año? Al año. Pública. La plaza pública residencia con un déficit de 9.000. ¿Le cuesta a quién? ¿Al que va? Al que va. Tiene que pagar en la residencia pública 7.000 euros. ¿Al año? 5.000 euros, 500 euros al mes. Dentro de, según el estudio, Las plazas públicas son gratuitas, ¿no? En teoría. No lo acabo de entender bien. No, dice que el coste... No, yo tampoco lo entiendo. Me parece una cifra según el muy informe baja, de los directores y gerentes de los servicios sociales, el precio público de una plaza media que cuesta es al año son 7.000 euros. Lo el coste de una plaza de un anciano en Cataluña es muchísimo más de 7.000 euros. Yo también lo creo. Vamos, vete a cualquier residencia y asómate a las atenciones, el coste de los medicamentos, del personal sobre todo, de las infraestructuras, las amortizaciones. Ya, puede ser. A ver, son datos del año 2019 bestial, que también... bestial, pero ¿por qué crees que están con el tema de la eutanasia? Porque saben que ya no se puede pagar, porque estamos haciéndonos mayores muchos y algunos muy mayores. Son datos del año 2019, no sé si a lo mejor a la hora de actualizarlo, no sé. Se nos podría ocurrir con esto de que cada uno es lo que se sienta, pues que los viejos que nos sentimos jóvenes, que nos pague el Ministerio los tratamientos de rejuvenecimiento, que nos pongan hormonas, que nos pongan tratamientos de testosterona, viajes a Turquía para la decadencia capilar, este tipo de cosas ya puestos con esta deriva que hay de que uno es lo que se sienta, pues ya está. En fin, vamos a tratar de investigar un poco más en esas cifras. En cuanto las tengamos claras, se las contaremos, porque tenemos otra crónica más del manicomio. Sí, porque la nueva ordenanza contra la contaminación acústica en Valencia superará este jueves su último trámite. Y el próximo pleno del Ayuntamiento prevé aprobar el texto que abordará la nueva ordenanza, que sustituirá a la del año 2008 y que modificará 40 artículos, 5 anexos y una disposición transitoria. Según el concejal Josep Gresi, las aportaciones realizadas por entidades vecinales han tenido especial peso en el conjunto de estas alegaciones y son una muestra del dinamismo y la creciente representatividad en el análisis y resolución de los asuntos de este ámbito. ¿Y en qué va a consistir las novedades? Nos vamos a centrar en las más llamativas. El artículo 25, por ejemplo, establece que en el interior de las casas la producción de ruidos y vibraciones por encima de los límites que exige la convivencia urbana tendrán la consideración de comportamientos no tolerables. Entre otros, comportamientos como gritar, vociferar o emplear un tono excesivamente alto de la voz. Además, entra dentro de esta categoría usar aparatos o instrumentos musicales, así como la radio o la televisión cuando causen molestias. También se considera una actividad no tolerable usar electrodomésticos, maquinaria también susceptible de producir ruidos molestos, así como la posesión de animales, sin adoptar las medidas necesarias para evitar que los ruidos que produzcan estos ocasionen molestias a los vecinos. Considerándose especialmente gravoso cuando tenga lugar entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Pero no es lo único.
Quedará también prohibido la realización de deslizamientos de muebles, trabajos, reparaciones, reformas y otras actividades que puedan provocar molestias de ruidos y vibraciones en horario nocturno. Así que lo de poner la lavadora por la noche o dejar una alarma encendida, mejor olvídense, porque si están en la comunidad. O sea que se acabó lo de hacer ruido el vecino y ¡Manolo! ¡Ya vale! Igual lo han Se hecho. acabó eso. Ahora ya tenemos que regularlo todo. 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 Pero no tienen otra cosa que hacer. No. Pero ¿por qué no se ponen a trabajar? O que vean series de Netflix. Pero joder, están todo el día legislando. Que son pesadísimos. Sobre cualquier cosa, además. Pero sí, pero vamos a ver, la convivencia entre personas está inventada hace muchísimos siglos. Pero deja que la gente un poquito, oye, que se autorregule. Claro que todos hemos tenido un vecino, o a veces lo hemos sido nosotros, un vecino molesto. Pero eso es parte de la vida. Luego, pues eso se habla, se reconduce. Pues siempre y cuando tengas el mínimo sentido común, la mínima prudencia. Pero, joder, regular hasta ese nivel, y al final vas a acabar teniendo todo el día un tema en los tribunales. Bueno, pero Así están los tribunales, claro. En las playas, para todo aquel que quiera acceder a la costa del Mediterráneo, desde este verano ya no va a ser posible tampoco utilizar altavoces ni ponerse música en la playa. Eso está muy bien. Los kioscos o chiringuitos sí lo podrán hacer previa autorización. Hasta y luego una también megafonías y tal tampoco estarán permitidos, exceptuando los kioscos o los chiringuitos o locales que sí que pueden dentro de los decibelios normales que establezca la ordenanza, porque las ordenanzas, o sea, la ley de ruidos se establece por ordenanzas, cada ayuntamiento establece la suya, y por regla general en la Comunidad Valenciana, lo que he podido leer justo en Valencia, el tope está en 40 en horario de día, decibelios, y 30 por la noche. No sé si con esta ordenanza también variarán los tipos de decibelios, tenemos que esperar al jueves, que es cuando sale adelante. Las sanciones oscilan entre 750 euros hasta los 3.000 de multa por incumplir este tipo de infracciones. A mí, fíjate si me gusta el silencio, que cuando viajo en el tren pido el quiet wagon, el vagón de silencio, porque la gente no tiene la más mínima delicadeza y hay gente que tiene el sonido del teléfono que teníamos en los años 60, un ring con no sé cuántos decibelios, y cada vez que intentas echar una cabezadita, alguien recibe una llamada. Al móvil. Sí, dices, me cago en la masalada. Así que lo de los ruidos me parece bien que se regule, pero yo lo de las regulaciones, de verdad, cada vez más creo en que lo que habría es que regular los seres humanos para que tengamos mejor educación, para que estemos mejor educados, para que tengamos presente los intereses y las necesidades de los otros y el respeto a la libertad de los otros. Pero claro, como desde el poder, el lenguaje y lo que se envía constantemente es el mensaje de que voy a por ti y hago leyes para ir a por ti o a por tus hijos o a por tus ideas, pues cada vez más complicado, claro. Luego hay otro artículo, el artículo 60, que lo que van a hacer es que van a establecer una distancia de 30 metros entre los locales que estén sujetos a los establecimientos públicos, o sea, a los espectáculos públicos, para que no haya concentración en determinadas zonas de la ciudad de este tipo de establecimientos. Bueno, eso es una medida, no sé cómo estarán ahora mismo los locales o cómo les afectará, pero también tendrán que tenerlo en cuenta. Pues Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos crónicas. Lo que hablábamos antes, el tema de las residencias, se estaba intentando buscar los rápidos así de forma rápida. Según una noticia que recoge los datos del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat Cataluña, el precio mensual de una residencia asistida está en torno a los 2.000 euros. Pero vamos a tratar... Al mes. Sí, al mes. Claro, al mes. yo Y había de hecho cogido... es un coste que, según esta noticia, se ha ido incrementando en los últimos años. Los últimos datos que tenían de los 2019 del informe de los directores y gerentes de servicios sociales, pero obviamente pues entiendo que ahí vamos a generar más... un problemón de tal calibre. Sí. O sea, yo es que he visitado, por muchas razones, muchas residencias de ancianos, y especialmente en Cataluña, y especialmente en Barcelona, también en Madrid. Y lo que tengo que decir es que el personal está muy mal pagado. La gente que necesitas para atender a las personas mayores en las residencias es gente con un talante y una predisposición humana personal muy especiales, porque lo fácil que te viene es tratar a baqueta, como hemos visto tantos y tantos casos, y abusar de la debilidad y de la indefensión de las personas que están allí. Y nos vamos a encontrar en muy poco tiempo sin personal para tratar a las personas mayores. La esperanza de vida se ha multiplicado a toda velocidad. En Europa no sé si son ya 20 millones de personas las que tienen más de 80 años, y muchas de esas personas tienen que ser ya atendidas, tienen algún grado de
invalidez en el sentido de que necesitan ser ayudadas. No va a haber personal, no vamos a tener, porque no hemos tenido hijos. Eso está claro. No hemos tenido hijos porque hemos alejado a los hijos de sus padres, porque hemos roto las estructuras familiares que durante tantos años, por ejemplo en España, han protegido el cuidado de los ancianos. ¿Qué pasó y qué acabó pasando en los países nórdicos? De lo que ya se han arrepentido muchos de ellos, cuando decidieron romper las familias cuando el niño cumplía 14 o 15 años. Hay muchas cosas sobre las que tendremos que ponernos a pensar de nuevo. Y sobre todo, hay que tener hijos. Las sociedades que no tienen hijos inexorablemente fenecen, mueren, desaparecen. Bueno, mira, chico, es que si hay que explicar eso, ya no tenemos solución. En fin, nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos. Les esperamos. Ya estamos de vuelta dando caña, recta final del programa y saludamos ahora en nuestra mesa a Asunción Sordo, que es guía voluntaria del Museo Naval. Muy buenas tardes. Anda. Hola, buenos días, buenas tardes, caballeros, señora, buenos días. Mi nombre, como ha dicho, Asunción Sordo. Estoy aquí de forma voluntaria, no en nombre del museo, como voluntaria cultural, dependiente de CEATE, en el Museo Naval. Ejerzo mi voluntariado en esa maravilla de Museo Naval que lo es el Museo Naval de Madrid, que cuenta entre los mejores del mundo. Supongo que esa es una de las razones para acudir sí o sí. Exacto. Bueno, razones para acudir al Museo Naval son infinitas, pero hay tantas y tantas, vamos a mencionar alguna. Yo creo que todo español en su vida debería pasar alguna vez por el Museo Naval. El Museo Naval, aparte de ser apasionante, es que una vez que entras es hacer un recorrido por toda la historia de España unido a la historia de la Armada Española. Es un recorrido que comenzamos en el museo desde el siglo XII con el primer almirante de Castilla, don Ramón Bonifaz, continuando por todos los siglos siguientes, Roger de Lauria, ese gran almirante de la Marina aragonesa, y siguiendo por toda esa cantidad de marinos ilustres. No podemos olvidar, por ejemplo, ni dejar de hablar de don Álvaro de Bazán. Don Álvaro de Bazán, impresionante, que participó en la retaguardia, en esa gran batalla que tuvimos, que fue la batalla de Lepanto, importantísima, no solamente para España, sino para Europa, esa batalla. Luego, aparte de don Álvaro de Bazán, para mí, lo siento, Blas de Lezo. ¿Qué decir de don Blas de Lezo? Ese hombre, ese niño hombre, que con 15 años se vio obligado a que le cortaran su pierna izquierda a la altura de la rodilla. 2 años más tarde pierde su ojo izquierdo. 6 años más tarde, en 1712, pierde, en el asedio a Barcelona, pierde la movilidad de su brazo derecho, pero no pierde su valor. Impresionante don Blas de Lezo. Y sobre todo, esa gran batalla que tuvo que llevar a cabo en Cartagena de Indias. ¿Contra quién? Contra el almirante Vernon, que se vio obligado a arriar bandera, rendirse. Y además, con una inferioridad de fuerzas tan grande, era tan superior Vernon contra Lezo, que es impresionante. Esa grandeza... No, pero es que le bloqueó la entrada de Cartagena de Indias en la bahía. Exacto. Y al bloquearle todo el plan, digamos... Hay dos entradas, Boca Chica y Boca Grande. Exacto, en Boca Chica le puso cadenas. Es impresionante la historia, esa historia... Ahora te contaré una anécdota. apasionante. Aparte de lo bonito que es Cartagena de Indias. Los británicos llevaron al príncipe de Gales a hacer un homenaje a Vernon. Hay un monumento ahí. Habían imprimido ya moneda. Moneda, sí, pero te digo, claro, yo aparecí al mes siguiente a rendir un homenaje a Blas de Lezo. Titular de un periódico catalán. El ministro de Asuntos Exteriores de España rinde homenaje al que bombardeó Barcelona. Literal, ¿eh? Sí. Bueno, la tumba de Vernon en Westminster, hay una leyenda que viene a decir: aquí yace el almirante Vernon que defendió Cartagena de Indias hasta donde pudo. Es que los ingleses de verdad. Pero bueno, siguiendo con... ¿Sabes lo que decía Blas de Lezo? Sí. Es deber de todo buen español hacer pis mirando siempre a Inglaterra. Sí, exacto. También había una frase preciosa
También una es uno de mis favoritos, además. Y también, además de la exposición permanente, ¿tenéis algún otro tipo de exposiciones? Sí. Aparte de la permanente, tenemos todos los años el museo se encarga de hacer exposiciones Tuvisteis las temporales. monedas del Mercedes, ¿no? No, del Mercedes no, del Galeón de Manila. Del Galeón de Manila, la nave de la China, el tornaviaje descubierto por Fray Andrés de Urdaneta, otra globalización llevada a cabo por los españoles, al igual que la Vuelta al Mundo. Hemos tenido exposiciones tan importantes, como ha dicho el señor Margallo, la del Galeón de Manila. Hemos tenido también la última que hemos tenido, no la actual, de la que quiero hablar ahora, por favor. Hemos tenido la Vuelta al Mundo. Fuimos los primeros. La Vuelta al Mundo de ese gran español nacido en Guetaria, Juan Sebastián del Cano. Elcano. Esa exposición era impresionante y no obstante hoy en día seguimos lógicamente hablando de esa expedición de Magallanes Elcano. Hemos tenido los 100 años del arma aérea naval, cuando se funda la área aérea naval de la Armada. Hemos tenido también una dedicada a Cervantes, porque Cervantes fue 15 años arcabucero de la Armada Española. Bueno, ahora dicen los de Podemos que era pacifista Cervantes, ¿eh? Mucho ojo con eso, que me tuve yo que enfrentar a una señora de Podemos en la comisión diciendo que Cervantes, que era un pacifista, que digo, claro, el discurso de las armas y las letras lo hizo para disimular. Y es increíble. Otras exposiciones también muy bonitas, los 300 años de la Academia de Caballeros de Guardiamarinas, Asia, y la que tenemos actualmente. Es que yo creo que nadie puede dejar de ver esta exposición porque trata de la importantísima aportación que España hizo a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, una aportación que, dicho por George Washington ante el Congreso Continental de Filadelfia, después de la batalla de Saratoga en septiembre de 1777, dijo: señores, nuestra situación depende de los acontecimientos navales. Si Francia y España no entran en la guerra, y especialmente España no apoya nuestra causa y entra en la guerra, la independencia hoy se hace imposible. Era importantísimo. ¿Y por qué querían los representantes del Congreso Continental que España, la corona hispánica, entrara en la guerra? Primero porque dominaba todo el continente, desde el sur al norte, y desde los territorios del norte se podía hacer la fuerza. Y lo más importante, porque conocían de ese potencial económico que tenía la corona hispánica y que no lo tenían otros países. Yo invito desde aquí a todos los telespectadores que no dejen de visitar esta exposición temporal que se ha prorrogado, se va a terminar ahora en el mes de abril porque es apasionante. Es un acto, es una exposición de una labor importantísima, poco conocida y poco valorada. Pues Asunción Sordo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Además, como saben, el Club de Amigos gestiona muchas visitas al Museo Naval. Han tenido tanto éxito, pero tanto éxito, que se va a hacer un grupo, o sea que va a intentar conseguir reunirse a más gente para hacer otro grupo y poder hacer esta otra visita al Museo Naval. Así que para apuntarse, ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, 91 616 24 64, y les lo repito, 91 616 24 64. Vamos a ver ahora cuáles son las últimas novedades en torno al Barça Gate que han salido publicadas en los últimos días. El Fútbol Club Barcelona hace frente al mayor escándalo arbitral de la historia de nuestro país. La empresa Tasnil 95 SL, del ahora ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, recibió pagos periódicos millonarios por parte del club catalán entre los años 2001 y 2018 durante las presidencias de Gaspart, Laporta y Bartomeu. 7 millones en 17 años. El concepto: asesoramiento técnico de forma verbal. Según la agencia tributaria, el fin de los pagos era que no se tomaran decisiones arbitrales en contra del Barcelona. Cuando Negreira dejó su puesto en el año 2018, los pagos cesaron. El hijo de Negreira, Javier Enríquez, también recibió pagos del club entre los años 2000 y 2010, 100.000 euros anuales por la supuesta elaboración de informes técnicos de los jugadores de las categorías inferiores de los equipos españoles. La actividad continuó de 2014 a 2020 bajo la presidencia de Bartomeu. El Barcelona se vio así beneficiado por los colegiados desde que tuvieron al número 2 de los árbitros en nómina. Veamos los ejemplos más claros. Entre 2015 y 2017, el Barcelona estuvo 60 jornadas sin que ningún jugador fuera expulsado. En la temporada 16-17, el club batió el récord de penaltis a favor, 19 en una temporada, es decir, un penalti a favor cada 2 partidos.
Entre los años 2016 y 2018, el Barcelona pasó 78 jornadas sin que le pitaran ningún penalti en contra. Si contabilizamos los penaltis a favor y en contra y las expulsiones, de 2003 a 2018 los culés recibieron arbitrajes favorables en 95 ocasiones. Ganaron así un total de 9 ligas en ese periodo. Los blancos, por su parte, fueron beneficiados 59 veces y ganaron 4 ligas. ¿Sufrirá el FC Barcelona las consecuencias de adulterar la competición? Bueno, además de todo esto, se están publicando diferentes informaciones, lo lleva el diario ABC, también el diario Las Provincias y muy poquitos otros, porque ya la semana pasada comenzábamos a conocer ese caso mediador, un caso de extorsión a diferentes empresarios en las Islas Canarias. Ayer conocíamos cómo se producía la detención del diputado socialista de Juan Bernardo en las últimas horas por precisamente formar parte de esta trama, después de que la semana pasada ya conociéramos su implicación, tuviera que dimitir después de que el Partido Socialista así... Es que no han ido ni a suplicatorio, Eso es. Es decir, conociendo su implicación, le hicieron dimitir porque, evidentemente, eso llevaba el caso fuera de los juzgados ordinarios, mientras fuera diputado. Por tanto, le hicieron dimitir. Sabían perfectamente, conocían las actividades de este señor y el hecho de que un diputado del Partido Socialista haya sido detenido, que su sobrino haya sido detenido, que el tinglao que tienen montado en torno a un un general jubilado de la Guardia Civil. Vamos a tratar de explicarlo e ilustrarlo con unas imágenes que hemos preparado. Y la del Barça, perdóname, solo un comentario. O sea, yo soy aficionado del Barça, que lo fui mientras vivía en Barcelona y le tenía un enorme cariño a ese club. Lo primero que hago es exigir una Junta General y echar a la puñetera calle a todos los gestores del club y poner gestores limpios y buenos y nuevos. Porque si no, los que van a pagar las consecuencias de la corrupción de sus gestores y de sus líderes van a ser los aficionados al Barça, que están por todas partes, que están por todo el mundo y tienen todo el derecho a ser aficionados a ese maravilloso club. Es decir, yo no entiendo y no entenderé que no se levanten los aficionados y los socios y digan, asamblea ya y ustedes a casa, porque no se pueden hacer así las cosas. Sobre el caso mediador de Canarias, hemos preparado unas infografías que vamos a ir mostrándoles para intentar explicarles este caso mediador, que, como les he dicho, afecta sobre todo directamente a las empresas que tienen que ver con los quesos y con los lácteos en Canarias. Había unas 12 personas detenidas, pero el principal cabecilla de toda esta trama es el propio sobrino del diputado el hasta ahora diputado del Partido Socialista por Las Palmas, Taixet Fuentes, que está detenido, como saben, y es el principal investigado de la trama por presunto fraude en estas subvenciones de productos de alimentación. Además, 4 días antes de que saltara esta polémica, a él se le había designado como candidato a la alcaldía de La Antigua, en Fuerteventura. Su tío es otro de los investigados, ya ahora, después de ayer detenido, que es Juan Bernardo Fuentes, diputado del Partido Socialista, que ha tenido que dimitir. Todos después, aparte de esto, está el general de la Guardia Civil, ya retirado, que lo van a ver, Francisco Javier Espinosa Navas, al que se le imputan delitos enmarcados entre el año 2020 y 2021 por supuesta pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho. Está investigado por su época al frente de la zona de Canarias antes de jubilarse, porque habría utilizado su cargo para interferir de forma ilegal en la compraventa de terrenos y la concesión de algunas licencias. El resto de personalidades que están siendo investigadas en el marco de esta trama son empresarios que, según publican hoy diferentes medios, como les había contado, se iban de fiestas, los invitaba el propio diputado del Partido Socialista a irse de fiesta a sitios de mujeres de compañía. Pues no sé, buscadlo en los medios habituales, los grandes medios de comunicación españoles, para que nos den noticia de este terrible y escandaloso asunto relativo a gente del Partido Socialista, y ya me contáis lo que encontráis.
Además, están viendo en sus pantallas los delitos que están sobre este caso de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, pertenencia a organización criminal. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues lo que hacían, y lo van a ver en la siguiente imagen, intentaban extorsionar a estos empresarios para evitar varias cuestiones. La primera de ellas, que estos empresarios no recibieran inspecciones en sus granjas. La segunda, que no se bloqueasen subvenciones procedentes de la Unión Europea y también de los propios fondos europeos. Y la tercera, también conseguían de esta forma beneficios fiscales a través del general retirado que les hemos contado. Sin embargo, como estamos viendo, es un caso del que no se está hablando. Solo se habla ahora... Cuando estamos viendo que es un ERE 2.0, por lo que se está publicando. Solamente se ha hablado en los últimos días del último juicio de Paco Camps y su enfrentamiento con el Bigotes. Camps ha sido absuelto hasta ahora en todos, pero aquí hay una doble vara de medir en los medios de comunicación importantes. Ha habido corrupción o sospechas de corrupción en todos los partidos, pero en el gobierno del Partido Popular los jueces han investigado sin ninguna restricción. Tan es así que la moción de censura se amparó en una sentencia que luego el Tribunal Superior anuló. Segundo, el Partido Popular ha hecho todo lo posible siempre para recuperar el dinero que se había robado. La Junta de Andalucía se retiró del procedimiento de los Gürtel, que es 10 veces más que todo el Gürtel junto, con lo cual no se puede recuperar el dinero. Eso fue un acto de gobierno. Y tercero, cuando alguien del Partido Popular mete la mano en la caja, va a la cárcel, que es donde tiene que estar. Pero cuando lo mete alguien del Partido Socialista, o bien se modifica el tipo legal con la malversación, o bien se aducen determinadas causas que yo no discuto para que no entren en la cárcel. Ejemplo, pues yo soy muy del método del caso harvardiano, Griñán y Zaplana. Sí, sí. Comparto contigo ese criterio, pero discrepo en algún punto. A ver. Yo conocí de cerca los papeles de Bárcenas desde el minuto 1 y tuve la oportunidad de observarlos, de estudiarlos en esos papeles que luego dieron como fruto pues, 7 años de cárcel, prácticamente en la cárcel del señor Bárcenas, la cárcel para su propia mujer, para Rosalía, el desastre de tantas y tantas personas que o han pasado por prisión o van a pasar o han quedado completamente desacreditadas, etc. El asunto de los sobresueldos en el Partido Popular era conocido por muchísimas personas. El propio José María Aznar fue el responsable de esos sobresueldos. Él tenía incluso unas asignaciones en B cuando llega a la presidencia del partido. El propio piso que se lo pagaban en la calle La Gasca está reflejado en los papeles de Bárcenas, como están reflejados todos los cobros de los vicesecretarios, el secretario general, etcétera, etcétera. Siendo eso así, el presidente del Partido Popular, José María Aznar, yo creo que hubiera sido un gesto ético y un gesto de limpieza y de categoría el haber dicho, sí, yo era responsable de eso, conocía eso, y eso era una práctica que no solamente se hacía aquí, se hacía en otros partidos políticos, porque además en ese momento en la sociedad española el manejo de determinados fondos y la forma de cómo se utilizaba el dinero para ayudar a las campañas electorales de los partidos era muy diferente al que tenemos ahora. Pero Aznar nunca dijo eso, nunca reconoció su conocimiento, nunca reconoció su responsabilidad, como nunca reconoció cuando nosotros denunciamos a Paco. Ningún tribunal reconoció eso. Ningún tribunal reconoce eso, no hay una sola sentencia. ¿No sabía Aznar que se pagaban 10.000 euros al mes a...? Lo sabes tú, yo no lo sé, que si Aznar lo sabía. Lo que sé es que no hay ninguna sentencia, claro, y los demócratas liberales creemos en la presunción de derecha de Estado de Derecho. Por eso yo no digo nada de la Fundación Disenso, de 4 millones y eso medio. Hay que ir a eso hay que ir a los tribunales ya. Eso es lo yo que le he animado a Macarena. Yo le he animado a Macarena. Eso es lo que yo te digo que ha pasado, que había una investigación exhaustiva y todo eso. Pero si quieres traemos a Bárcenas aquí, ahora está libre, y que nos cuente. Sí, José Manuel. Bueno, por favor. Lo que aquí queda claro yo lo que tengo es que servir a España en Bruselas. Eso es. Que sé que se tiene que marchar, Margallo. Lo que sí me gustaría gracias. antes es que me dijeses cuál es el modelo de aborto que propone Vox. Porque hay dos que son prohibición absoluta, que son Malta y Andorra.
estamos Vox está en la prohibición absoluta, ni siquiera en las indicaciones o casos de 1985. Prohibición absoluta. No, vamos a ver, es que esto de la... No, eso es una respuesta muy sencilla. Por casos es una cuestión en la que no hay que entrar porque eso es una cuestión médica. Entonces nosotros no entramos en cuestiones médicas. Naturalmente que hay casos... No, es una cuestión legal. No es una cuestión legal. La ley dice que no será punible cuando haya peligro para la vida de la madre, violación o maltrato. No, eso es lo que dice el Código Penal. Yo el próximo día que nos veamos te voy a explicar cuál es mi ley. La tuya la sé, la de Vox no la sé. Vale. O sea, hay que derogar la ley del 85 también, todas. Bueno, vamos a ver, nosotros... No, la ley del 85 es una ley orgánica que lo que hace es despenalizar tres supuestos. Hay que modificarla absolutamente. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es simplemente un coladero. Señor Margallo, se está usted levantando, le iba a despedir, no me da ni tiempo. Nos mete ahí en la carga de profundidad. Cuando tú me despides, yo me pongo de pie. Muchas gracias. Porque soy un Nos caballero. vemos hasta la próxima semana. Antes de despedirnos, que nos quedan muy poquitos minutos, me gustaría... ¿O no es un derecho? Me gustaría que vieran unas últimas imágenes, porque el señor Margallo parece que se quiere ir, pero no, se queda y no. Entonces no sé qué hacemos. Vale, las últimas imágenes que les queríamos mostrar en el día de hoy del Congreso de los Diputados. La sala de prensa. Atención, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, lo que hace es plantarse en ese atril, como van a ver, y aparta la bandera de España. Alega que está muy cerca, es decir, que parece que no quiere que se le vea la bandera de España a su lado. Vamos a intentar volver a repetir desde el inicio esta secuencia donde se ve cómo entra Míriam Nogueras en esa sala de prensa y cómo aparta la bandera de España. No sé, compañeros, si podemos ver otra vez el momento en el que, eso es, ahí la están viendo, se acerca a la bandera de España, aparta la de España, porque la de la Unión Europea parece que ni la toca, o por lo menos es lo que se ve en las imágenes. Julio. Sí. Y se vayan a relajar un Lexatin a tiempo y una cervecita y ya está. Es decir, es que vamos, pobrecillos de verdad. El sueldo que cobra de todos los españoles, ese no lo aparta. No. Y además también tiene bemoles que estando en la sede de la soberanía nacional, aparte la bandera española. Esto es increíble, ¿no? Al nivel en el que hemos llegado en España de desperpento continuo con los separatistas es algo impresionante. Es decir, que tengamos ahí en la sede de la soberanía nacional a unos individuos que quieren acabar con esa soberanía, que quieren acabar con la unidad de la nación española. Es que es incomprensible. Y que pasen estas cosas, pues es lo normal, claro. Lo raro sería que no pasaran. Como saben, hoy es martes, día del Consejo de Ministros. Pedro Sánchez anunciaba en un acto del Partido Socialista este fin de semana que se iban a aprobar un nuevo plan de becas para los estudiantes. Y como suele ser habitual, a partir de ahora, y parece que ya es como una norma cada vez que se apruebe algo en el Consejo de los Ministros, el día anterior Pedro Sánchez se graba para darse autobombo. Ahí lo están viendo con unos jóvenes de Fuenlabrada para estar hablando con ellos este plan de becas, pero de nuevo nos volvemos a encontrar figurantes, como ocurrió con los pensionistas y como ocurrió con los chicos del salario mínimo. También están vinculados al Partido Socialista de Fuenlabrada. En ese vídeo que están viendo se les ve charlando con ellos en la Biblioteca Municipal Tomás y Valiente, esos 4 estudiantes, y de nuevo volvemos a encontrar vínculos con los socialistas. Encima han cerrado la biblioteca para poder hacer el vídeo. Eso es. Tremendo. Bueno, convertido la política en una performance, en un teatrillo, en un marketing ridículo y estéril. Y bueno, pues mientras haya personas dispuestas a comprar esas cosas y a comprar estas obrillas de teatro de quinta categoría, pues sí, pero yo creo que cada vez hay menos personas que se dejan seducir por estas tonterías, ¿no? Lo que pasa es que cuestan dinero, como siempre. El pago del importe de todo esto lo interesante del caso es que en esta nueva política de becas lo que han hecho es declararlas un derecho subjetivo, de manera que las notas ya no importan. Lo único que importa es la renta. Claro, pero además se dan una serie de supuestos que son tremendos, porque de ganar 4 euros más
puedes tener acceso a beca aprobando, por ejemplo en la universidad, aprobando un 25% de las asignaturas, pero aprobando todas las asignaturas, como ganes €1 más de lo que marca el límite, entonces no te dan la beca. O sea, es increíble la de cosas que pueden llegar a pasar cuando tenemos unos gobernantes como estos que solo buscan la demagogia y ganar elecciones a corto plazo, y en eso pues también parece que está el PP. Por cierto, ahora que se ha ido Margallo y no me puede refutar, pues lo digo. Últimos 2 minutos. Me gustaría que vieran la siguiente noticia que publica el diario El Confidencial, porque esto también, atención, es de manicomio. El titular dice, no sé si podemos ver, compañeros, esa noticia del diario Confidencial en sus pantallas, sobre cómo una hija de una diputada del Partido Socialista, compañeros, no sé si tenemos esa noticia, se gasta más de 160.000 euros en vuelos de placer con la tarjeta de UGT. Es la hija, como decimos, de una diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, que se llama Carmen López, que se llama Maika. Maika fue colocada por su madre en el área administrativa de la UGT y Maika se hizo una tarjeta de crédito de UGT y se gastó 160.000 euros en esos viajes. Mallorca, Fuerteventura, París. En algunos de ellos, en todos ellos iba de viaje con su marido. Pero en el de Canarias decidió que era mejor invitar a sus amigos, a 20 amigos. Hombre, sí, es mucho más chulo. Claro. Oye, 20 amiguitos pagados por otros. Y en Pandi se pasa mucho mejor. Por cierto, que no se me olvide decir, Alba, que esta noche en El Gato al Agua viene Paco Camps a explicar qué está pasando en ese juicio tremendo. Un hombre que ha sido no perseguido. Lo del acoso ya con Paco Camps es un paradigma, ¿no? Y él puede contar muchas cosas esta noche. Y están pasando muchas cosas en torno al comisario Villarejo. Ahora os voy a poner en Telegram las últimas noticias que hay en diversos medios sobre el tema del comisario Villarejo, que son algunas muy interesantes. Os pido que os suscribáis a Telegram, si podéis, porque os va a interesar lo que os voy a contar de Villarejo. Y hoy nos vamos a despedir unos minutitos antes porque les vamos a dejar con un editorial fantástico que realizó precisamente Alfonso Rojo en Periodista Digital. Un aplauso para Alfonso Rojo. Les dejamos con ello. Nos vemos mañana a las 2. Has estado fenomenal, Alfonso. Muy bien. Llevo en esto tan divertido e ingrato que es el periodismo casi 50 años, de los que he dedicado las 2/3 partes a recorrer el mundo cubriendo guerras y desastres provocados por el ser humano. Y una de las cosas, de las imágenes que más vívidamente quedaron grabadas en mi memoria, es que el soldado herido en la batalla, el que se echaba las manos al vientre para tapar la hemorragia desatada por la metralla en sus intestinos, siempre se acordaba de su madre. Lo entiendo, porque yo quise a la mía con locura, y su figura, su rostro, su voz, es algo que siempre me vuelve a la mente en los momentos realmente duros de la vida. Pues a partir de ahora, y por mor de estos idiotas que nos gobiernan, y en virtud de la recién aprobada ley trans, la madre queda sustituida en el Código Civil por el progenitor gestante. Si hace solo 5 años alguien me hubiera dicho que en España te podrían mandar a prisión por matar a escobazos a una rata, que los violadores y pederastas saldrían en rebaño a la calle, o que con 12 años a un chaval le bastaría el permiso de un juez para cambiar de género, me habría reído y concluido que el informante estaba pasado de copas o mal de la cabeza. El proceso de agilipollamiento de la sociedad española es tan profundo, veloz e intenso que hemos prácticamente obviado que Sánchez y los socialistas pastelean con terroristas vascos y se abrazan a golpistas catalanes. Y lo acongojante es que tanto desatino no es obra de una minoría sectaria, iluminada y sexualmente enferma, sino consecuencia de la apuesta que el PSOE en su conjunto hace por la necedad y el disparate. Una tipa licenciada en psicología, sin más experiencia laboral que unos meses en la caja de un súper, promocionada digitalmente por el jefe de un partido del que se hizo novia, está implantando un catálogo de esperpénticas leyes de ingeniería social, acompañada de la banda de la tarta del Ministerio de Igualdad y por cortesía del presidente más vanidoso de nuestra historia. Desde hoy, y si Pedro Sánchez quiere, puede proclamarse presidenta, acudir al registro para afirmar que en realidad él es
Purita Sánchez y, sin más, empezar a mear en los baños de mujeres de la Moncloa o del Congreso. Y al final, si como merece fuera juzgado y condenado por felón y traidor, iría a una cárcel femenina y compartiría calabozo y vestuario con las presas. El PSOE y sus compinches han institucionalizado la tesis de que la maternidad es un estorbo, el embarazo una enfermedad y el sexo con niños algo natural, casi tanto como hacérselo con una cabra o con una vaca, procurando, eso sí, no causar lesiones al animal. Y frente a este derroche de estulticia, que estos mamarrachos llaman progreso, los Page, Lambán, Vara, Puig, Calviño, Marlaska o Robles aplauden como focas en un circo. Dentro de 100 días tenemos elecciones y no estaría de más que cuando se acerquen ustedes a la urna tengan esto muy presente. Hay que echar a los socialistas de las instituciones, de los ayuntamientos, de las empresas públicas y de los parlamentos, y no solo por ineptos, corruptos y sectarios. Hay que echarlos por imbéciles.